¿Qué tal a todos y bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal de Calculando? Continuamos con el capítulo número 4 de reacciones en disolución acuosa, siendo esta la segunda parte del tema principal. Hoy explicaremos qué es la solubilidad, lo que es un precipitado y cómo podemos aprovechar esto para obtener ciertas sales, basándonos en una tabla la cual les enseñaré a usar. Si aún no has visto el video anterior donde hablamos de las propiedades electrolíticas en una disolución acuosa, te dejo el enlace por aquí arriba. Y si por si acaso quieres ver algo diferente, también te recomiendo este video donde exploramos si es posible crear un ataque de energía aquí de la famosa serie de Dragon Ball. Y sí, así es, tenemos un video de ese tipo y si tienes curiosidad por ir a verlo, ve y dale clic en el enlace. Ahora sí, sin más dilación, comencemos con la clase. Empezamos definiendo qué es la solubilidad. Esta se refiere a la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente a una temperatura específica. Los químicos describen las sustancias como solubles, ligeramente solubles o insolubles en términos cualitativos. ¿Qué significa esto? Que es una clasificación basada en observaciones generales, y te lo explicaré de forma didáctica para que quede más claro. Aquí tenemos tres disoluciones. En la primera, agrego una cantidad de soluto y después de agitar un poco, la disolución queda completamente transparente. En la segunda, al añadir otro soluto y agitar, notamos que no se ha disuelto por completo y la disolución tiene cierta turbidez. Y en la tercera, la sustancia no se disuelve en absoluto. Entonces, según lo que estamos observando, clasificamos cada disolución de la siguiente manera. La primera como soluble, la segunda como ligeramente soluble y la tercera como insoluble. Según este ejemplo, podemos decir que una sustancia es soluble si, al agregarla al agua, una cantidad visible y significativa se disuelve. Si esto no ocurre, la sustancia se describe como ligeramente soluble o insoluble. Si una sustancia tiene baja solubilidad en agua, es probable que se precipite. ¿Y cuál es el significado de esta palabra? Te estarás preguntando. Precipitar se refiere a la formación de un precipitado, que es un sólido que se forma y se separa de una disolución líquida por ser poco soluble o insoluble. Los precipitados pueden formarse de otra manera, como cuando se utiliza una cantidad muy pequeña de disolvente, creando una disolución de alta concentración. Otro motivo por el cual se forma un precipitado es mediante la reacción química de dos disoluciones acuosas, donde generalmente el precipitado resultante es una sal que deseamos obtener. A continuación, te muestro 4 ejemplos de sustancias insolubles obtenidas mediante la reacción de dos disoluciones. Como primer ejemplo tenemos al sulfuro de cadmio, tenemos también al sulfuro de plomo, al hidróxido de níquel 2 e hidróxido de aluminio. Evidentemente, para lograr obtener un precipitado, debemos aprender ciertas reglas de solubilidad que veremos en el siguiente cuadro, donde se clasifican algunos compuestos iónicos como solubles e insolubles. Hay que tomar en cuenta que estas reglas se cumplen siempre y cuando la temperatura sea alrededor de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Una vez dada esa indicación, entonces ahora sí procedemos a explicar el siguiente cuadro. Una sustancia será soluble en agua si contiene iones de metales alcalinos como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio o iones como el amonio. También son solubles los aniones compuestos como nitratos, acetatos, bicarbonatos, cloratos y percloratos. Además, los halogenuros como cloro, bromo y yodo, así como los compuestos que contienen sulfato, también tienden a ser solubles. Pero como toda regla tiene su excepción, los cationes de plata, mercurio 2 y plomo no serán solubles cuando están unidos a los halogenuros del grupo 7A. Para los aniones del sulfato ocurre lo mismo, aunque también son insolubles cuando se combinan con los iones de calcio, estroncio y bario. Ahora veamos los compuestos que son insolubles en agua. Toda sustancia que contenga carbonatos, fosfatos, cromatos y sulfuros será insoluble en agua, al igual que los que contienen los iones hidróxido. Sin embargo, si estos compuestos también incluyen un metal alcalino o ion amonio, serán solubles. Y esta misma excepción es aplicable para el hidróxido de bario. Pongamos un ejemplo. Digamos que queremos preparar el compuesto carbonato de plata. Para obtenerlo debemos mezclar dos soluciones, el nitrato de plata y el carbonato de sodio.
Ambos son solubles en agua. ¿Por qué son solubles? Te explico. Primero, analicemos los compuestos. El nitrato de plata contiene dos iones, el ion plata y el ion nitrato. Si buscas en la tabla de solubilidad, verás que el ion plata es insoluble, ya que aparece entre las excepciones para los haluros. Sin embargo, el ion nitrato es completamente soluble. Ahora, presta atención a lo siguiente que te voy a mencionar. Si un compuesto tiene al menos un ion soluble, este compuesto será en su totalidad soluble. Ahora, el carbonato de sodio. Este contiene dos iones, el ion carbonato, que es insoluble, y el ion sodio, que es soluble. Nuevamente, si un compuesto tiene un ion soluble, el compuesto completo será soluble. Una vez identificados los iones, sabemos que los iones solubles permanecen disueltos en el agua. Los iones insolubles se unirán y formarán una sal que se precipitará en la disolución. En este caso, el carbonato de plata es la sal insoluble que se forma como resultado de mezclar estas dos disoluciones. Explicado este ejemplo, ahora te pondré a prueba con los siguientes tres compuestos, que son los que verás a continuación en pantalla. El primero sería el cloruro de bario, el fosfato de sodio y el sulfuro de cadmio. Pausa el video para analizarlo y determinar si son solubles o insolubles. Cuando termines, puedes continuar para ver cuál es la solución. Comencemos con el cloruro de bario. Como te lo expliqué antes, si un compuesto tiene al menos un ion soluble, se disolverá en una disolución acuosa. En este caso, al observar la tabla de solubilidad, notamos que el cloro es un ion soluble. Aunque el bario suele ser insoluble cuando está con otros iones, con el cloro no sucede así. Por lo tanto, el cloruro de bario es un compuesto soluble. Pasando al fosfato de sodio, la situación es similar a lo que vimos antes con el carbonato de sodio. El sodio, según la tabla de solubilidad, es un ion altamente soluble. Así que independientemente de que el fosfato sea un ion que suele formar compuestos insolubles, la presencia del sodio garantiza que el sulfato de sodio es un compuesto soluble. Finalmente, vamos con el sulfuro de cadmio. En este caso, al revisar la tabla de solubilidad, notamos que el sulfuro está categorizado como un ion insoluble. ¿Y qué pasa con el cadmio? Bueno, claramente este no aparece en la tabla. Sin embargo, encontramos una excepción importante. Los compuestos de sulfuro con metales alcalinos son solubles. Como el cadmio no es un metal alcalino, y la mayoría de los metales no alcalinos que forman compuestos con el sulfuro son insolubles, podemos concluir que el sulfuro de cadmio es un compuesto insoluble. Ya para terminar la clase, ahora demos el siguiente resumen. En esta clase hablamos sobre la solubilidad, definida como la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un disolvente a una temperatura y presión dadas. Repasamos también algunos puntos importantes, como los factores que influyen en la solubilidad. Explicamos que la solubilidad depende del tipo de iones presentes en el compuesto y de las excepciones en la tabla de solubilidad. Hablando precisamente de esto último, utilizamos esta herramienta para identificar si diferentes compuestos como el cloruro de bario, el sulfato de sodio y el sulfuro de cadmio son solubles o insolubles. Cabe mencionar también la importancia de las interacciones entre soluto y disolvente. Un compuesto será soluble si hay una fuerte atracción entre las partículas del soluto y las moléculas del disolvente. Por ejemplo, el agua, al ser un disolvente polar, disuelve fácilmente compuestos polares o iónicos. Además, como un adelanto para futuras clases, te comparto que estas interacciones son parte de un tema más amplio llamado fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas también explican cómo cambian las sustancias entre estados sólido, líquido y gaseoso. Pero no te preocupes, hablaremos de esto en detalle en un video futuro para que lo entiendas paso a paso. Listo, mis estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase. Como siempre se los he dicho, si algo no quedó claro, no duden en escribirme en la caja de comentarios, porque aunque no lo parezca, siempre estoy pendiente de cualquier duda o comentario que ustedes hagan. Así que si tienen algún tipo de incógnita en la cabeza, no dudes, por favor, solo escribe tu pregunta.
Si este video les pareció útil, no olviden compartirlo, darle me gusta y suscribirse al canal. Recuerden que esas acciones ayudan muchísimo al crecimiento de este espacio educativo. Este ha sido el canal de Calculando y te estaré esperando en la próxima clase.